QuickBooks Online 2025. El proceso de contabilidad utilizando datos, formularios de entrada, descripción general, preparación y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con QuickBooks Online 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de muestra gratuito disponible para todos, proporcionado por Intuit. Intuit siendo el propietario de QuickBooks, buscando el resultado que hay en intuit.com y la URL que nos dé cierta seguridad de que es un buen enlace, porque Intuit, una vez más, es el propietario de QuickBooks Online. Podría preguntarte si eres un robot. Si es así, vamos a comprobar que no somos un robot. Eso debería llevarnos al archivo de muestra. Así que estamos en el archivo de muestra, que es el diseño de Craig y el paisajismo, que ya tiene datos en él, lo cual es ideal para practicar la navegación y deconstruir lo que se ha hecho, cómo se ha producido la entrada de datos, similar a la deconstrucción de un motor. Vamos a hacer esto cada vez que lo hagamos. Así que vamos a practicar ir a los informes. En el lado izquierdo, tenemos los dos principales informes de estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Voy a abrirlos en una nueva pestaña haciendo clic derecho en el balance, abrir enlace y nueva pestaña a la derecha, haga clic en el enlace de pérdidas y ganancias, abrir en una nueva pestaña, puede verlos generándose en la parte superior. Iré a la pestaña del medio. Ahí está nuestro balance, cerrar la hamburguesa. Cambiaría el rango de fechas a lo que estemos usando, pero por ahora nos quedaremos con los valores predeterminados. Pestaña hacia la derecha, cerrando la hamburguesa, y ahí está nuestra información. Este es mi diseño básico. Voy a tener la primera pestaña, que es nuestra navegación, nuestra pestaña de entrada de datos, y luego cada vez que hago un cambio, cada vez que entro en un formulario, voy a ver lo que pasó con el balance general, y el estado de resultados en el lado derecho. Bien, en presentaciones anteriores, discutimos la navegación básica de un tipo de aplicación basada en la web. Una de esas cosas principales es que puede aumentar el tamaño de la pantalla manteniendo presionado el control y acercando. Actualmente estoy al 125% en el swing, podemos duplicar las pestañas. Y luego también hablamos de un tipo general de diseño basado en la web, lo que significa que los formularios de entrada de datos normalmente van a estar en las barras laterales en este caso, así como los elementos en la parte superior, particularmente el engranaje en la parte superior. También abordamos la idea de que los elementos fundamentales subyacentes suelen estar en el engranaje aquí, y las cosas del día a día, y las entradas de datos que haremos serán formularios generales aquí y luego, cuando trabajemos con la gente, los elementos de aquí. Ahora quiero entrar un poco más en la estructura en términos del proceso general de contabilidad, porque eso nos ayudará a tomar esta cosa enorme y abrumadora y luego dividirla en ciclos y partes que sean digeribles. Ahora recuerda, esto dependerá en gran medida del tipo de industria en la que te encuentres y del tamaño de tu empresa. Así que, de nuevo, si tienes una empresa muy pequeña, tienes un trabajo por encargo, y lo que quieres hacer es conectarte a las fuentes del banco para que al menos puedas obtener un estado de resultados para hacer tus impuestos para el anexo C. Eso sería como el tipo más básico de necesidades contables que tendría. Entonces, es posible que pueda salirse con la suya haciendo básicamente los dos formularios de las fuentes bancarias, que son depósitos bancarios, registrando el otro lado de los ingresos en ese tipo de sistema, y luego el formulario de gastos, que es una disminución de la cuenta corriente, el otro lado, entra en gastos, por lo general, y luego posiblemente salta a la sección de fuentes bancarias y entra en eso con más detalle. Sin embargo, puedes ver que hay muchas otras formas que suceden aquí. Por lo tanto, si tiene un sistema de contabilidad más complejo, es posible que deba utilizar algunos o muchos de estos tipos de formularios que complicarán el sistema y lo harán menos automatizado. Por lo tanto, nuestra estrategia es pensar en un sistema contable bastante complejo, y dónde entran los componentes de devengo en esos sistemas contables y por qué, y luego, cómo podemos integrar las fuentes bancarias en este tipo de sistema contable más complejo. Y lo que no necesites. Puede recortar para su contabilidad personal, y simplificar el sistema a lo que necesite para su negocio en particular o para su clientela. Muy bien, primero pensemos en los objetivos de la contabilidad. ¿Por qué estamos llevando la contabilidad? Por lo tanto, el propósito general para el que todo el mundo tiene contabilidad es el resultado final de los estados financieros que vamos a generar. Los principales estados financieros son el balance general y la cuenta de resultados.
Es por eso que los abrimos primero para poder ver lo que se está creando y también comunicarnos con el cliente. O comunicándonos con todas las personas con las que tenemos un interés financiero. Entonces, para nosotros, esos van a ser los clientes, los proveedores, la nómina, el nivel de comunicación que tenemos con los clientes, los proveedores y la nómina de nuestros empleados dependerá de la complejidad del negocio. Sí, si tenemos clientes que lo son, estamos facturando. Vamos a tener que tratar más con los clientes, si simplemente entran en una caja registradora y nos pagan en ese momento, por ejemplo, la gente de servicio tiene que tratar con los clientes y ser amable y todo eso, con suerte, pero nosotros en el lado de la contabilidad no tenemos que interactuar mucho con los clientes porque no tenemos que cobrar las cuentas por cobrar. Correcto, los vendedores que estaban pagando. Si tenemos que ingresar las facturas o ocuparnos de la compra de inventario, vamos a tener más interacción con los proveedores que si solo estoy pagando la factura del teléfono, o algo así, en cuyo caso podríamos automatizar. La nómina depende de si tenemos nómina o no, ¿verdad? Si no tenemos nómina, solo tenemos contratos. Entonces, es posible que no tengamos que hacer tanto en el lado de la contabilidad, aunque, por supuesto, tenemos que interactuar con nuestros empleados y contratistas y de otras maneras fuera del ámbito financiero. Solo estoy hablando de la situación financiera y de cómo podemos integrarla y hacerla lo más fluida posible. Muy bien. Entonces, esos van a ser esos objetivos. Ahora también tenemos el objetivo en el lado de la contabilidad de automatizar las cosas tanto como sea posible con el uso en estos días de los feeds bancarios. Porque queremos que el negocio se centre no en los elementos de comunicación financiera y presentación de informes. Queremos centrarnos en la generación de ingresos. Así que queremos que sea lo más fluido posible. Nuestro objetivo es hacer que realmente esté detrás de escena. La gente realmente no lo nota porque funciona a la perfección detrás de escena, y pueden concentrarse en sus interacciones para la generación de ingresos y ventas, y así sucesivamente. Cuando digo ellos, me refiero a los dueños de los negocios, a la gerencia, a los empleados de la empresa. Esa es la idea general. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo que vamos a tener? Vamos a introducir los datos en el sistema. A medida que ingresamos los datos, será utilizando estos formularios. Por lo general, estos formularios van a ser las cosas que construyen los estados financieros, y luego, al final del año, por lo general, y luego proporcionaríamos los estados financieros al contador para que proporcione los informes financieros. Ahora tenga en cuenta que si se trata de una empresa más grande, cuanto más grande sea la empresa, más informes tendrá que hacer normalmente. Por lo tanto, es posible que tengamos que informar las cosas mensualmente. Es posible que tengamos que informar trimestralmente, ¿verdad? Pero si eres una empresa más pequeña, es probable que tu objetivo principal sea la preparación de impuestos. Debes tratar de hacerlo lo más fluido posible, para que al final del año puedas hacer todo lo que necesitas hacer, que generalmente es en los Estados Unidos, preparación de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la nómina W2, 1090, 9 y ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que hablemos de uno de estos objetivos. Primero, el objetivo final, los estados financieros. Entonces, los estados financieros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Una cosa que vamos a hacer en los Estados Unidos es usarlos para crear nuestros impuestos. Entonces, ya sea que sea una corporación, una sociedad, una empresa unipersonal, por lo general tendrá impuestos sobre la renta, por lo general, ¿verdad? Y vas a necesitar por lo menos el estado de resultados, porque esa va a ser la forma de rendimiento de que tenemos un impuesto sobre la renta. El estado de resultados es el rendimiento, la cantidad de ingresos o ingresos netos que generó, sobre los que tendrá el impuesto, que es el formulario del anexo C. En esencia, con una empresa unipersonal, las empresas más grandes también necesitarán un balance general. Ahora tenga en cuenta que solo porque solo tiene el estado de resultados, podría estar diciendo, bueno, ¿por qué necesitaría el balance general? Entonces, ¿por qué necesito QuickBooks? Yo tengo dos. Tengo que hacer el doble de trabajo. Tengo un balance general y un estado de resultados. Solo necesito la cuenta de resultados. Bueno, ¿quieres tener QuickBooks? Porque si intentas hacer el estado de resultados sin el balance general, no estás usando el sistema de contabilidad de doble entrada. Entonces, incluso si no tiene que informar todo el balance general, desea el sistema de contabilidad de doble entrada, que es en esencia el balance general, porque eso le da la seguridad de que sus números tienen al menos más probabilidades de ser correctos si realiza un sistema de contabilidad como QuickBooks, lo que lo obliga a estar en equilibrio, y vuelves a comprobar el efectivo, que es como el alma de la empresa. El dinero en efectivo es la vena que lleva esa sangre a través de todos los ciclos. Entonces, si eso es saludable, puede tener una idea general de que el negocio en general es saludable. Ahora bien, también es posible que desee los estados financieros, por supuesto, para la toma de decisiones internas. Así es como decidimos lo que estamos haciendo.
Tener nuestros presupuestos en su lugar para que podamos recortar, y ser delgados y mezquinos en nuestro negocio desde una perspectiva financiera. Pero también es posible que necesite los estados financieros para externos. En el caso de las grandes empresas que cotizan en bolsa, que sería para los accionistas y así sucesivamente, se le exigiría informar de ello de acuerdo con los principios aceptados por la revista, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las pequeñas empresas, es posible que no estés en una bolsa de valores pública. Así que la pregunta es, ¿por qué necesito esa información? Bueno, en algún momento las empresas pueden necesitarlo porque pueden necesitar más capital para crecer, en cuyo caso van a necesitar un préstamo, lo que significa que van a tener que informar los estados financieros al banco, o pueden querer contratar a otros socios o inversores, etc., como participaciones en el capital de la empresa, en cuyo caso van a tener que atraerlos con los estados financieros. Ahora bien, tenga en cuenta que la preparación de la declaración de impuestos y la presentación de informes externos tienen básicamente dos objetivos diferentes desde la perspectiva del propietario. Así que nosotros y el departamento de contabilidad, o como tenedor de libros, queremos tener en cuenta cuál es la mentalidad de las personas con las que estamos tratando, ¿verdad? Para que puedas entenderlos cuando les hables, ¿verdad? Entonces, si yo soy el tenedor de libros, y estoy hablando con el propietario, y estoy hablando con la firma de contadores públicos o contadores públicos, ¿qué va a pensar el propietario? Están pensando, quiero que mi representante de impuestos sobre la renta informe lo más bajo posible para que pague la menor cantidad de impuestos posible, porque la gente de impuestos sigue tomando todo mi dinero y así. Así que fíjate que les gustaría tener un ingreso neto muy bajo para los impuestos, ¿verdad? Y luego, por otro lado, cuando estás tratando de obtener capital, estás tratando de atraer a la gente para que haga negocios contigo, te da un préstamo del banco o posiblemente atrae inversores. ¿Quieres verte bien? Entonces, en ese caso, dirán, oye, quiero hacer mis estados financieros. Quiero verme lo mejor posible para poder atraer a los inversores y obtener un préstamo, etc. Y ellos necesitan esto y aquello para hacer eso. Así que fíjate, desde la perspectiva de las empresas de CPA, lo que van a decir es, como, hombre, el dueño del negocio está preguntando todo a la vez, ¿verdad? Es imposible. ¿Qué? ¿Sus objetivos son imposibles? ¿Verdad? Quieren quedar bien en los informes externos para obtener un préstamo, pero quieren quedar mal en los impuestos, ¿verdad? Y lo que estoy tratando de hacer, no lo entienden. Lo que estoy tratando de hacer es hacer que pague la menor cantidad de impuestos que sea legalmente requerido en función de los estándares contables del Código Tributario, y luego informar las cosas para informes externos de acuerdo con el código en el que necesito informarlo, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, generalmente o la contabilidad de devengo, ¿verdad? Entonces, estamos en el departamento de contabilidad, estamos en medio de esos dos mundos, ¿verdad? Si hay dos personas separadas, es posible que estés haciendo todo tú mismo, y todo ese conflicto va a estar sucediendo en tu propio cerebro, ¿verdad? Así que es posible que quieras pensar en por qué, ya sabes, rompe esos objetivos, y empezarás a sentarte, empezarás a verlo posiblemente con más claridad. Así que ese va a ser nuestro informe, en los estados financieros. Entonces, vuelvo a la primera pestaña, entonces el ciclo por el que vamos a terminar pasando para hacer esto es que si se tratara de un nuevo archivo de empresa o un nuevo archivo de QuickBooks, primero tendríamos que establecer el trabajo preliminar, los elementos fundamentales. Eso es lo que suele estar en el engranaje de aquí. Entonces, nunca tuvieron un archivo de QuickBooks, o es un negocio completamente nuevo y usted es un contador o una empresa de contabilidad, tendría, como discutimos antes, registrarse en QuickBooks, ¿verdad? Y luego, una vez que tenga su archivo de libros rápidos, ya tendría un libro mayor, porque le brinda una especie de libro mayor predeterminado. Pero ahí está, espera, hay un montón de cosas en el libro mayor, esa va a ser una de las listas. Por lo tanto, puede ir al libro mayor y personalizar el libro mayor y así sucesivamente. Y luego posiblemente, extraiga los datos que necesite de cualquier sistema de contabilidad anterior en el sistema de contabilidad actual, y luego puede agregar a sus clientes y proveedores. Todos estos son básicamente elementos de lista. Así que ten en cuenta que estas son cosas que debes hacer solo si inicias un nuevo archivo de empresa, si vas a trabajar para un archivo de empresa que ya está configurado, todas esas cosas ya estarán configuradas. Ahora bien, es posible que seas un especialista en arreglar el proceso de configuración que fue un desastre, en cuyo caso aún necesitas conocer estos elementos fundamentales subyacentes, porque eso es con lo que estás tratando de trabajar. Eso es lo que estás tratando de arreglar. Y a veces la única solución es que empiezo un nuevo archivo de empresa. Y básicamente empecé a principios de año. Tomo los números antiguos a partir de la fecha límite, y extraigo los números, y luego limpio toda la información en el nuevo archivo de la empresa en el futuro. Esa podría ser la única manera de hacerlo a veces, pero ese es un tipo diferente de escenario. Entonces, ¿verdad?
Si estoy comenzando un archivo de la empresa, tendría que establecer estos elementos fundamentales, que van a ser básicamente estos elementos de la lista y la configuración. Vamos a entrar en esto con mucho más detalle en la segunda mitad del curso, porque ahí es cuando se centrará en iniciar un nuevo archivo de la empresa y en construir los estados financieros, en esencia, desde cero. Y en la primera mitad del curso estamos haciendo la deconstrucción. Decimos que los estados financieros ya están creados. Aquí están los datos de entrada que estamos tratando de deconstruir desde este punto hasta los documentos de origen, y luego analizar cómo se creó, y luego lo reconstruiremos. Entonces, una vez que todo esto se ha configurado, entonces todo lo que se necesita hacer en el futuro año tras año es hacer la fecha real para ingresar, lo que, nuevamente, haríamos, posiblemente anualmente, y luego hacer los informes de fin de año, los informes fiscales, los informes externos, los informes de nómina y así sucesivamente que se necesitan al menos al final del año. Posiblemente trimestral y mensual también. Así que las formas típicas que usamos para hacer eso van a estar aquí en el lado izquierdo. Así que los formularios de entrada de datos están aquí ahora. Una vez más, si tienes un negocio sencillo, es posible que puedas hacer todo, en esencia, con las fuentes bancarias, pero si no, vas a tener que usar estos formularios. Entonces, lo que queremos hacer ahora es pensar en cada uno de estos ciclos en términos del ciclo, dividiéndolo por ciclo, porque eso nuevamente nos ayudará a agrupar los datos, y pensar en un ciclo más complejo a un ciclo menos complejo. Así que voy a entrar en esto más adelante con más detalle, pero quiero saltar a este diagrama de flujo solo para tocar el concepto y lo que haremos en el futuro. Esto es de la página de inicio de la versión de escritorio, pero solo lo estamos usando como un diagrama de flujo. Estamos en QuickBooks Online. Este es el escritorio de QuickBooks, pero solo queremos ver el diagrama de flujo, porque todavía es aplicable a casi todos los sistemas de contabilidad. Así que fíjate en que en el diagrama de flujo tienes el ciclo del proveedor, el ciclo del cliente y el ciclo del empleado. Así es como yo me lo imaginaría, y así es como les sugiero que se imaginen el árbol de operaciones del departamento de contabilidad. En tu mente, si estuvieras en una empresa grande, solo estarías trabajando, por lo general, en uno de estos ciclos, y posiblemente en una parte muy especializada de ese ciclo en particular. Si eres un tenedor de libros, vas a hacer todos ellos, pero van a ser mucho más simplificados. Es posible que el proceso sea mucho más fácil. Así que vamos a hacer un desglose rápido de ellos. El ciclo del proveedor. Ahí es donde finalmente sale el dinero. Estamos pagando por cosas, por lo general, gastos, servicios públicos, etc. Así que, por lo tanto, el ciclo más fácil sería un sistema basado en efectivo. No solo es un sistema basado en efectivo, sino que pagamos todo electrónicamente con una tarifa bancaria, con un pago electrónico, ¿verdad? Si eso sucede, es posible que podamos usar las fuentes bancarias y las fuentes bancarias son un tipo de formulario de cheque y usarlas para registrar todas nuestras salidas. Pero podría ser más complejo que tengamos que ingresar una factura, y eso significa que tenemos que integrar las cuentas por pagar, lo que va a hacer las cosas más complejas, y podríamos tener inventario, y eso significa que tenemos que pensar si estamos usando o no un sistema de inventario perpetuo o un sistema de inventario periódico. Y si tenemos o no órdenes de compra que estén integradas en nuestras compras de inventario. Y el inventario también suele tener un problema con el impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto sobre el uso con el que podemos lidiar. Así que puedes ver la complejidad de un sistema muy simple. Simplemente tenemos todo lo electrónico frente a lo que tenemos el inventario, la orden de compra y luego el formulario. Así que estas son las otras formas que entrarán en juego en el ciclo del cliente. Solo queremos pensarlo por ciclos. Podemos decir, está bien, el ciclo de cliente más fácil, simplemente nos pagan por trabajo por encargo por YouTube o lo que sea, porque somos un YouTuber o algo así. Si ese fuera el caso, entonces podríamos usar el formulario de depósito a través de las fuentes bancarias para registrar los ingresos. Pero si estamos en una caja registradora, probablemente queramos que el control interno verifique la caja registradora. Así que eso va a hacer las cosas más complejas, a pesar de que todavía estamos en un método basado en efectivo. Si tenemos que facturar a los clientes primero, vamos a tener que ingresar la factura, luego recibir el pago y luego registrar el depósito, que va a ser más complejo. Si tenemos que tener un presupuesto, tendremos que añadir el presupuesto que podemos utilizar para crear la factura. Y si tenemos inventario, primero vamos a tener que comprar el inventario, y luego cuando hacemos la factura o el recibo de venta, si usamos un sistema de inventario perpetuo que no solo registrará el aumento en los ingresos, sino también la disminución en el inventario. Y si tenemos que lidiar con impuestos como el impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto sobre el uso, una vez más, la factura y los recibos de venta se volverán más complejos. Y luego, por supuesto,
la nómina va a ser un problema en sí mismo. ¿Queremos hacer eso dentro de QuickBooks? Fuera de QuickBooks, tenemos que pagar más por ello, de cualquier manera, en cuyo caso, vamos a tener todo un ciclo de nómina que tendremos que lidiar con el pago al empleado. Tarifas y luego pagar los pasivos de nómina al final del año, lidiando con un W, 2 segundos, W3, 1090, 9, los 1040 y 1040. Entonces, cuando estás imaginando los procesos que estás armando, quieres imaginarlos, no por fecha per se, de cada transacción, sino por ciclo. Y luego pensar en cuál es el ciclo más eficiente que podemos armar. Veremos cada uno de estos ciclos individualmente. Y luego, mientras piensa en el ciclo más eficiente, ¿dónde encajan los alimentos bancarios en ese ciclo? A medida que añadimos niveles de complejidad, normalmente añadimos componentes de acumulación, lo que complicará, básicamente, el uso de la alimentación bancaria. Así que esa va a ser nuestra estrategia general. Y esas van a ser las formas aquí que están en los menús desplegables. Y luego, por supuesto, como discutimos antes, si necesita comunicarse con los clientes, entonces va a ir a lo que yo llamaría los centros en el lado izquierdo. Ese es el antiguo nombre de QuickBooks Desktop. La pestaña de ventas aquí es el centro de atención al cliente. La pestaña gastos es lo que yo llamaría el centro de proveedores. Y luego la pestaña de nómina es, por supuesto, el centro de empleados. Así que recuerda que si le pego al menú desplegable hacia abajo, arriba. Si estoy mirando el ciclo del cliente, realmente solo necesito lidiar con esto en el centro de atención al cliente. Si tengo facturas, por lo general también puede tener pagos anticipados, como depósitos. Pero por lo general, para la mayoría de las empresas, o tienen recibos de ventas, o simplemente registran los ingresos con un depósito, como el trabajo por encargo, o están en una caja registradora donde tienes un recibo de venta que vas a ingresar, y no tienes que hacer un seguimiento de la cobranza. Si tengo que hacer un seguimiento de la cobranza, entonces voy a tener facturas y ahí es cuando va a ser realmente importante ir aquí al centro de ventas y comunicarnos con nuestros clientes, porque vamos a tener que tratar de pedir nuestro dinero de manera educada pero firme, justo y así, y hacer un seguimiento del proceso de cobranza. Así que eso va a añadir una cantidad añadida de complejidad. Si estás en una empresa más grande, las personas que pasarán todo su trabajo estarán rastreando, organizando las cuentas por cobrar y tratando de cobrar las cuentas por cobrar. Luego, en el lado del proveedor, si solo pagas las cosas con formularios de gastos, va a ser fácil. Realmente no es necesario que vaya al centro de gastos, pero si ingresa facturas, que suele ser el caso de los tipos más grandes de empresas que intentan retrasar el pago tanto como sea posible debido al valor temporal del dinero, en transacciones de mayor cantidad de dólares o en transacciones de mayor cantidad de transacciones, entonces será importante para nosotros realizar un seguimiento al ir aquí a el centro de gastos, que es básicamente el centro de proveedores, para que podamos realizar un seguimiento de las facturas pendientes y asegurarnos de que las pagamos. Y una vez más, si estás en una gran empresa que tiene muchas cosas, podrías tener todo un departamento que está tratando de decir, ¿cómo puedo pagar las facturas lo más tarde posible sin dejar de aprovechar los descuentos por pronto pago que estarían vigentes, y no hacer que los proveedores con los que tratamos se enfaden retrasando los pagos básicamente lo más tarde posible? Para que podamos maximizar nuestro flujo de caja, y el valor temporal del dinero a medida que la inflación se dispara. Y luego tenemos, por supuesto, nuestra nómina, cual. Si no tienes empleados, no tienes que lidiar con la nómina. Si tiene empleados, ¿hace la nómina dentro o fuera de QuickBooks? Si lo haces dentro de QuickBooks, entonces vas a estar, por supuesto, aquí en el centro de nómina, procesando la nómina y lidiando con toda la información de la nómina. Muy bien, esas son las cosas que queremos tener en cuenta. Ahora fíjate que si tienes un negocio de contabilidad, entonces lo que quieres hacer es decir, mientras estamos pasando por esto, tratar de decir, ¿en qué tipo de clientes quiero especializarme y captar, y dónde puedo tener una ventaja competitiva? ¿Quiero intentar que todo sea lo más fluido posible? Así que estoy automatizando todo, en cuyo caso es posible que quiera evitar tener que hacer un seguimiento de las facturas, por ejemplo, y las cuentas por pagar de ese tipo de empresas que tienen esos requisitos, y buscar empresas que me resulte fácil racionalizar. ¿Quiero especializarme y ocuparme del inventario? ¿Cómo voy a hacer eso exactamente a medida que avanzamos en este proceso? ¿Qué voy a hacer con la nómina?
¿Quiero tratar con clientes que tienen nómina? ¿Quiero ser un especialista en hacer la nómina, comprar la nómina, hacerlo dentro de QuickBooks? ¿Prefiero trabajar con un tercero que se encargue de la nómina para que básicamente pueda seguir teniendo dinero? Sistema basado. Trabaje con ellos para hacer la nómina, y luego con otra persona para hacer la contabilidad. También es útil pensar en tu red de contabilidad. Si quieres automatizar las cosas, entonces lo que realmente le gustaría tener es al menos una red de usted y una firma de CPA o preparador de impuestos para que pueda lograr su objetivo de comunicarse con los clientes y hacer las cosas lo menos intrusivas posible en el departamento de contabilidad mientras crea los estados financieros, y luego trabaja con el preparador de impuestos que conoce su sistema para que puedan hacer las entradas de ajuste al final del año para crear los estados financieros y o la declaración de impuestos, y luego posiblemente también tener una red con la gente de nómina. Si desea que se encarguen de la nómina, una vez más, lo que le permite estar en un sistema más automatizado basado en efectivo, y luego integrar lo que está haciendo con el departamento de nómina externo, de modo que pueda ingresar los datos con los datos del banco, incluso, y luego trabajar con la firma de CPA para apuntalar todo con los informes generados por el departamento de nómina para informes externos e impuestos. Así que vamos a tocar todas estas cosas. Básicamente, a medida que observamos cada una de estas formas, vamos a ver básicamente cada una de estas formas por ciclo, y luego cómo impactan los estados financieros, cómo las fuentes bancarias podrían afectarlos. Y luego, de nuevo, en la segunda mitad del curso, construiremos nuestros estados financieros de una nueva empresa, construyéndolos desde cero, creando un nuevo archivo de la empresa, haciendo la lista de plan de cuentas, lista de clientes, lista de proveedores, lista de productos, y luego haciendo la entrada de datos para todos estos ciclos, durante 2 meses de operaciones, realización de las conciliaciones bancarias y ajuste de asientos. Y así nos imaginaremos tanto la configuración que conocen, el proceso de configuración, el proceso de entrada de datos, y luego lo que se podría hacer para el proceso de ajuste por nosotros mismos, o por una empresa de impuestos también. Así que,